Los especialistas del equipo centraron sus esfuerzos en revitalizar la exploración en la región, investigando varias áreas geológicas, con énfasis en la formación Durupinar, compuesta predominantemente por limonita, cuya configuración se asemeja a la de un barco, como el Arca de Noé. Este enfoque minucioso llevó a la recolección de muestras de rocas y suelos de las alturas más altas del país, con el objetivo de realizar análisis de laboratorio más profundos. La búsqueda del Arca de Noé ha despertado un ferviente interés a lo largo de los años, marcado por numerosas afirmaciones de descubrimientos en diversos lugares, desde el monte Ararat, en Turquía, hasta cadenas montañosas en Irán e incluso en lugares inesperados. La pregunta central que surge es la siguiente: si se encontrara el Arca de Noé, ¿cuál sería su importancia? Un descubrimiento de este calibre sería de gran importancia, no solo desde un punto de vista histórico, sino también espiritual. Imagine la ubicación de una estructura parecida a un barco en las montañas del Medio Oriente. Data aproximadamente de la época del relato bíblico del Arca de Noé y con posibles rastros de vida animal conservados, sin duda tendría un impacto tremendo. Para quienes ponen su fe en Dios y consideran la Biblia como la palabra inspirada, este descubrimiento sería una poderosa confirmación de sus convicciones. La revelación de evidencia tangible, una conexión palpable con un relato tan antiguo y significativo, tendría el poder de mover a la gente a una reflexión más profunda sobre su fe. El descubrimiento del Arca de Noé serviría como catalizador, llevando a muchos a volverse a Dios con renovada devoción y confianza en las Sagradas Escrituras. Sería más que un descubrimiento arqueológico, sería un momento de trascendencia espiritual que moldearía la forma en que muchos entienden su relación con lo divino y el mundo que los rodea. Creencia en la veracidad de la Biblia y la exactitud de los relatos históricos que presenta, como la narración del diluvio y la construcción del Arca de Noé, es esencial para muchos. La posibilidad de encontrar evidencia tangible de estos acontecimientos bíblicos tiene el potencial de desafiar incluso a los más escépticos y desencadenar un proceso de reevaluación de sus convicciones. Para muchos buscadores de la verdad y personas de mente abierta, el descubrimiento del Arca de Noé podría representar un importante punto de inflexión. Incluso para aquellos que se consideran escépticos, la evidencia empírica de una estructura similar a un barco en las montañas que se remonta a la época del relato bíblico podría impulsar una revisión crítica de sus perspectivas. Sin embargo, es importante reconocer que para algunos el descubrimiento del Arca de Noé puede no tener el impacto esperado. La fe y la espiritualidad son cuestiones profundamente personales y la simple presentación de pruebas no es suficiente para superar la ceguera espiritual. Aquellos que están firmemente arraigados en una mentalidad atea o que tienen un corazón endurecido pueden resistir incluso ante una evidencia abrumadora. La falta de fe no se disipa fácilmente, ni siquiera ante acontecimientos extraordinarios. Como se ilustra en una parábola bíblica, ni siquiera la resurrección de alguien de entre los muertos sería suficiente para convencer a quienes están decididos a permanecer en la incredulidad. Quienes están atrapados en sus propias convicciones, cerrados a la posibilidad de una realidad espiritual, pueden permanecer inquebrantables, incluso ante descubrimientos que desafían sus visiones del mundo. Algunos optan por rechazar la luz del Evangelio, pero hay opiniones diferentes sobre la existencia del Arca de Noé, lo que sugiere que incluso si existiera, es posible que ya no esté presente. Dos razones principales apoyan la posibilidad de que el arca nunca sea descubierta.
En primer lugar, se considera que la madera utilizada en la construcción del arca habría sido sometida a diferentes usos tras el diluvio. Noé y su familia, al salir del gran diluvio, seguramente tendrían necesidades de construcción y supervivencia, lo que podría haber llevado al desmantelamiento del arca y a la reutilización de su madera para otros fines. En segundo lugar, incluso si el arca se hubiera dejado intacta, el tiempo transcurrido desde entonces, unos 4.500 años, habría sometido cualquier estructura de madera a los elementos naturales, lo que probablemente provocaría descomposición o deterioro con el tiempo. El posible descubrimiento del Arca de Noé sería sin duda un hallazgo de proporciones épicas. Sin embargo, es poco probable que se convierta en un hecho concreto. Sin embargo, esto no debería disuadir a los cristianos de poner su fe exclusivamente en la búsqueda de artefactos bíblicos, como el Arca de Noé, el Arca de la Alianza o el Santo Grial. Tales descubrimientos no son medidas de la fe cristiana y por sí solos no son capaces de transformar las convicciones de quienes no tienen una relación personal con Dios. La esencia de la fe reside en la convicción de lo esperado, en la confianza en algo que aún no se ha manifestado. El descubrimiento o no del Arca de Noé no afecta esta fe, ya que la base de la fe cristiana no está anclada en la prueba física de los acontecimientos bíblicos. La fe trasciende la necesidad de evidencia tangible. La fe cristiana no está condicionada a la prueba de cada relato bíblico mediante descubrimientos arqueológicos. Aunque muchos de los acontecimientos descritos en la Biblia se consideran históricos y fueron presenciados por personas reales, la fe cristiana se alimenta de la confianza en el mensaje espiritual de estos relatos, no solo de su historicidad literal. La verdadera fe cristiana no se limita a la búsqueda de artefactos antiguos que confirmen los relatos bíblicos. Aunque tales descubrimientos pueden enriquecer nuestra comprensión histórica, la fe va más allá de lo tangible. La fe cristiana es una relación personal y espiritual con Dios, que va más allá de la evidencia física e histórica. Por tanto, el descubrimiento del Arca de Noé, aunque podría ser significativo en muchos sentidos, no es un requisito para la fe cristiana ni determina su validez. En el corazón de la fe cristiana está la creencia en lo que no se puede ver, la confianza en las promesas divinas, incluso en ausencia de evidencia visible. La historia del Arca de Noé es un poderoso símbolo de este principio. Mientras construía el arca, Noé demostró su fe inquebrantable en el amor omnipotente de Dios, incluso frente a la incredulidad de quienes lo rodeaban. Antes de cerrar las puertas del arca y sellar su destino, Noé fue testigo de la misericordia de Dios en medio de la destrucción inminente. Fue elegido por Dios para preservar la vida, mientras la faz de la tierra sería limpiada del mal que se había extendido. Noé encontró favor ante los ojos del Señor, representando un ejemplo de fe y obediencia en medio de la oscuridad de la corrupción humana. El Arca de Noé, en este contexto, se convierte en imagen viva del Evangelio, prefiguración de Cristo. Así como el arca fue un refugio para quienes creían en la palabra de Dios, Cristo es visto como el Salvador de la humanidad, ofreciendo redención y protección espiritual en un mundo marcado por el pecado y la depravación. La historia de Noé y el arca también nos recuerda la tristeza de Dios por la condición del mundo y la necesidad del arrepentimiento. Así como Dios lamentó la creación del hombre ante su maldad, ofrece oportunidades para el arrepentimiento y la renovación espiritual, invitándonos a regresar a su gracia y amor. En la antigüedad, la corrupción y la violencia se habían apoderado de la tierra, entristeciendo el corazón de Dios.
Desde entonces poco ha cambiado, ya que todos han pecado y se han alejado de la gloria divina, sometiéndose al justo juicio de Dios, cuyo castigo por el pecado es la muerte. Sin embargo, incluso en su santidad, Dios también es misericordioso. Noé, una figura central en la historia del arca, encontró el favor de Dios en medio de la corrupción prevaleciente. Fue elegido para construir el arca, un medio de salvación en un mundo destinado a la destrucción. Durante 120 años, Noé fue un predicador de justicia, instando a la gente a arrepentirse de sus pecados y encontrar refugio en el arca, ya que Dios desea la salvación de todos. Durante el tiempo de construcción del arca, Noé pudo haber enfrentado momentos de desánimo y duda, pero permaneció fiel, confiando en las promesas de Dios. Su ansiosa espera y perseverancia son características que resuenan en muchos cristianos, quienes también enfrentan desafíos y pruebas en su camino de fe. Los cristianos suelen ver paralelos entre el diluvio y la segunda venida de Cristo, ya que ambos representan momentos de juicio y redención. Sin embargo, muchos incrédulos se burlan de estas ideas, al igual que aquellos que se burlaron de las advertencias de Noé. La historia del arca nos recuerda la importancia de permanecer vigilantes y fieles mientras esperamos el cumplimiento de las promesas divinas. Para los cristianos, la aparente normalidad del mundo permanecerá hasta el día en que Jesús regrese, tal como ocurrió cuando Noé selló las puertas del arca, haciéndolo demasiado tarde. Más para que los incrédulos se arrepientan. Así como Dios no proporcionó dos arcas, tampoco tiene dos planes de salvación. Noé, en cierto modo, anticipa la venida del Mesías. Las Escrituras no ofrecen detalles precisos sobre cuánto tiempo le tomó a Noé construir el arca, pero podemos imaginar que fue una tarea monumental, especialmente considerando que él y sus hijos fueron probablemente los únicos involucrados en esta tarea. Si ese fuera el caso, el proyecto habría durado aún más sin la ayuda de un equipo de constructores navales. Es posible que Noé nunca antes hubiera navegado o construido un barco, lo que habría hecho de esta una experiencia completamente nueva para él. Los cristianos comprenden esperar pacientemente a que Dios responda sus oraciones y esperan con ansias el regreso del verdadero Salvador. Noé y sus hijos necesitaron mucha paciencia para completar su trabajo, enfrentando un escrutinio constante y posiblemente el ridículo de aquellos que pasaban y se burlaban de su trabajo. De la misma manera, Jesús y sus discípulos fueron objeto de burla, rechazo e incluso amenazas, mientras proclamaban el mensaje del Evangelio. Así como Noé perseveró ante la adversidad, los cristianos están llamados a permanecer firmes en su fe, incluso ante la oposición y el desprecio de quienes no comparten sus convicciones. Hasta el final de su vida terrenal, Cristo enfrentó amenazas físicas y violencia, lo que nos hace reflexionar sobre las dificultades que enfrentó Noé. Aunque pueda parecer extraño e incluso ridículo para algunos, los meticulosos planes de Dios para construir el arca, tal como se describen en la Biblia, son tan detallados que los eruditos a menudo los utilizan para defender la veracidad de las Escrituras. Tanto los científicos como los constructores navales coinciden en que el arca, con sus dimensiones y materiales especificados, no solo tendría la capacidad de flotar, sino que también albergaría 2 de cada especie animal, así como provisiones de alimentos para un año. Con un espacio equivalente a unos 250 vagones de tren, el arca habría podido albergar entre 20.000 y 40.000 animales, aproximadamente del tamaño de una oveja. A veces nos sentimos tentados a imaginar a Dios simplemente como el diseñador de acontecimientos épicos, como la creación del universo, el plan de salvación y el éxodo. Sin embargo, quizás a Dios también le interesen los pequeños detalles de la vida,
El relato bíblico detalla las instrucciones específicas dadas por Dios a Noé para la construcción del arca, desde el tipo de madera a utilizar hasta las dimensiones exactas de la vasija. Génesis 6, 14 y 16 nos revela que Dios no solo ordenó a Noé que construyera el arca, sino que también le dio instrucciones precisas sobre el material a utilizar, la cubierta interior y exterior y las dimensiones exactas de la vasija. Estos detalles demuestran el cuidado y la atención de Dios, incluso en los aspectos aparentemente menores de la vida de su pueblo. Noé siguió meticulosamente las instrucciones divinas al construir el arca, incluida la instalación de una puerta lateral y la división de las cubiertas inferior, media y superior. Entendió claramente cada aspecto del edificio, incluso la palabra hebrea utilizada para describir el espacio debajo del techo, indicando la necesidad de luz. Noé consideró cuidadosamente cómo se vería el interior del arca una vez que las puertas estuvieran selladas y el recipiente estuviera rodeado de agua. Reconoció que su pueblo necesitaría luz, no solo literal, sino también simbólicamente. El arca se ha convertido a lo largo de los siglos en un símbolo de luz y esperanza. Aproximadamente 2000 años después del gran diluvio, Daniel oró a Dios, reconociendo los pecados de su pueblo y buscando restauración. El salmista también clamó a Dios para que su luz brillara sobre ellos, trayendo renovación y salvación. Jesús, durante su ministerio terrenal, afirmó ser la luz del mundo, ofreciendo esperanza y dirección a quienes lo siguen. Cada elemento del arca, desde sus características físicas hasta su propósito, fue cuidadosamente planeado por Dios. Aunque podemos imaginar una embarcación moderna con muchos compartimentos iluminados, el arca de Noé era diferente. No era un crucero lujoso, sino más bien un refugio seguro, diseñado para proteger y preservar la vida durante la inundación. Así como Noé y su familia ascendieron a las cubiertas superiores del arca para observar las olas y los pájaros volando alto, podemos contemplar la divina providencia incluso en medio de las tormentas de la vida. Cada detalle del arca refleja el cuidado y el plan de Dios para la salvación de la humanidad. La abertura en la parte superior del arca permitía la entrada de aire fresco, disipando el olor a sudor y olor estancado que se acumulaba dentro del recipiente. La luz que también entró por esta abertura fue crucial para las actividades diarias de Noé y su familia, iluminando sus tareas incluso en días largos en los que podían sentirse desesperanzados y olvidados por Dios. Se reconoce la importancia de la luz, tanto física como espiritual, por psiquiatras y médicos contemporáneos que comprenden la necesidad humana de luz para sobrevivir y mantener la salud mental. Cuando Dios habla, no solo ofrece guía, sino que también ilumina el camino a seguir. Sin embargo, hay ocasiones en las que la acción divina parece oscurecida y nos quedamos en una espera prolongada, buscando comprender el propósito de sus planes. Durante estos tiempos de incertidumbre y oscuridad, podemos sentirnos al borde de la desesperanza, casi espiritualmente muertos. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando la vida de Dios se manifiesta nuevamente, impulsándonos hacia adelante y renovando nuestra esperanza. El estrecho espacio en la parte superior del arca, iluminado por la luz penetrante, sirve como recordatorio a Noé de que Dios ya había planeado la luz no solo para él, sino para el mundo entero. El Evangelio de Juan nos ofrece la promesa de que quienes creen en Cristo no permanecerán en sus pecados, sino que pasarán de muerte a vida. El arca de Noé, entonces, no es solo una historia del pasado, sino un símbolo para los cristianos de esperanza, salvación y renovación espiritual, representando la luz divina que guía a quienes confían en Dios. Noé es un ejemplo vivo de lo que significa ser fiel, aunque no sea perfecto.
Aunque no estaba libre de pecado, su fidelidad a Dios fue notable y fue salvo de la misma manera que Abraham, por la fe que le fue contada como justicia. Esta fe es ahora compartida por los cristianos, que esperan con esperanza el regreso de Cristo, así como Noé esperó la luz brillante en la cima de la montaña que emergía de las aguas del diluvio. Dios había planeado meticulosamente la construcción del arca, y Noé obedeció fielmente y construyó el barco de acuerdo con las especificaciones de Dios. Durante un largo año, Noé y su familia esperaron aislados en el arca mientras las aguas cubrían la tierra. Durante este tiempo pudo haber parecido como si Dios se hubiera olvidado de ellos, mientras esperaban ansiosamente cualquier señal de vida y esperanza. Muchos creyentes pueden identificarse con este sentimiento de espera prolongada y aparente silencio de Dios. A veces parece guiarnos claramente a través de la oración, la palabra e incluso señales tangibles a nuestro alrededor. Pero en otras ocasiones podemos sentirnos abandonados, preguntándonos si Dios nos ha olvidado mientras enfrentamos una espera prolongada por el siguiente paso. Sin embargo, la historia de Noé nos recuerda que Dios nunca olvida a sus hijos. Así como no se olvidó de Noé y su familia en el arca, nunca se olvida de nosotros. Las Escrituras describen a un Dios que es fiel y cumple sus promesas, incluso cuando enfrentamos períodos de incertidumbre y espera. El olvido y el recuerdo son elementos fundamentales del camino espiritual, volviéndose accesibles y familiares cuando nos sentimos abandonados por Dios. Sin embargo, nuestra esperanza radica en la certeza de que Dios actuará nuevamente, y mientras esperamos, nuestro deber es continuar en fe y obediencia a lo que Él nos enseñó hace mucho tiempo. Este recordatorio constante de la fidelidad de Dios puede tener sus raíces en su propia naturaleza, porque Él es fiel a la verdad subyacente detrás de todo. La historia del arca, narrada en la Biblia, va más allá de un simple relato histórico. Es un espejo que refleja el alma humana. A medida que recorremos las páginas de las Escrituras, nos enfrentamos a las vidas reflejadas en las historias bíblicas. En Génesis 6:19, el Señor le ordena a Noé que construya un arca para salvar a su familia y a los representantes de todas las especies vivientes de la tierra del diluvio inminente. Aunque muchos puedan dudar de la veracidad literal de esta narración, trasciende la mera historia bíblica. La idea de un diluvio global como castigo divino no es exclusiva de las Escrituras. Es una narrativa que resuena en diversas culturas de todo el mundo. Sorprendentemente, encontramos mitos y leyendas similares en diferentes comunidades religiosas, lo que sugiere una explicación más profunda y universal para esta historia. Esta presencia generalizada del diluvio en las tradiciones culturales apunta a una verdad más amplia que trasciende las fronteras religiosas y es intrínsecamente humana. Es fascinante observar cómo una misma historia puede transmitirse entre diferentes culturas, a pesar de la gran diversidad que las separa. A primera vista, puede parecer inverosímil que una narrativa pueda extenderse tanto a través de continentes y resistir el paso del tiempo. Sin embargo, cuando consideramos el diluvio de Noé, nos damos cuenta de que esta historia trasciende las fronteras geográficas y étnicas, siendo una narrativa compartida por diversas tradiciones culturales. La conclusión inequívoca es que el diluvio de Noé sí ocurrió. Después de que terminó el diluvio y el arca aterrizó, Noé expresó su gratitud y reverencia a Dios, construyendo un altar y ofreciendo sacrificios de animales y aves limpios como ofrendas. Este gesto simbolizó su devoción y reconocimiento de la fidelidad de Dios, incluso en medio de inmensidad y sufrimiento. Esta historia no se limita al pasado lejano. Su mensaje resuena hasta el día de hoy.
Como cristianos que vivimos miles de años después del gran diluvio, estamos llamados a seguir el ejemplo de Noé. Como él, tomamos nuestras cruces y seguimos a Cristo, haciendo sacrificios de alegría y gratitud. Nuestro deseo no es cumplir con un deber ni adherirnos al legalismo, sino expresar nuestra devoción a Dios con misericordia y aprecio genuino. Si bien podemos anhelar señales tangibles, como la paloma que lleva una rama de olivo, la muerte y resurrección de Cristo son las señales supremas del amor y la fidelidad de Dios hacia nosotros. El Señor anhela una muestra de nuestra paciencia y confianza en Él, un sacrificio de gratitud que honre y glorifique su nombre. Así como Noé conoció el amor de Dios, nosotros también estamos invitados a vivir en íntima comunión con nuestro Creador, confiando en su bondad y fidelidad en todas las circunstancias de la vida. La idea de un arco, ya sea visualizada como una imagen mental o expresada en palabras, representa la esperanza que nos sostiene a través de las tormentas y las inundaciones de la vida. Aunque nunca podremos confirmar completamente la historicidad del diluvio bíblico, es interesante notar que otras culturas también tienen narrativas de inundaciones catastróficas, como la narrativa babilónica en la epopeya de Gilgamesh. Sin embargo, es evidente que el autor de la narración bíblica no se centra en brindar un registro histórico detallado. En cambio, explora la dinámica de la relación entre la humanidad y Dios, buscando comprender la influencia natural detrás de los grandes desastres y buscando un propósito detrás de tales eventos. Un grupo de investigadores, procedente de un consorcio de universidades ubicadas tanto en Turquía como en Estados Unidos, dedicó aproximadamente un año de estudio detallado a la roca y el suelo encontrados en la famosa formación Durupinar. Situado en el monte Ararat, el pico más imponente de Turquía, su investigación sugiere que el sitio con forma de barco puede albergar los restos de la legendaria Arca de Noé. Los estudiosos que participaron en la búsqueda del Arca de Noé ahora informan haber encontrado evidencia de actividad humana en las cercanías de la emblemática formación en forma de vasija, situado en la montaña, que data de una época comprendida entre hace 5.500 y 3.000 años. Según los científicos involucrados en el estudio, el análisis de las rocas y el suelo de la peculiar zona de la montaña reveló claros signos de actividad humana, ubicado temporalmente en los años posteriores al diluvio mencionado en la narración del Arca de Noé. Los estudios de datación indican que la región fue hogar de vida durante este período, como lo confirman los resultados obtenidos en el laboratorio.